En primer lugar, gracias a Majo y a Fopea por habernos invitado, a la agencia, gracias a ustedes por haberse conectado. Justo estábamos hablando que los viernes post almuerzo es un poco difícil a veces, como que uno ya cerró su cabeza, pero bueno, nada, gracias, esperemos que sea interesante y dinámico. Yo haré lo posible para las primeras las dos cosas, pero el dinamismo también dependerá a ver si se copan o no. Somos un montón, eso está buenísimo, así que yo creo que va a estar bueno. Katia, que es nuestra coordinadora de comunicación, va a estar tratando de ver no sé si estás, me parece que no. Tiquiriqui, estoy terminando de ver, perdonen. Bueno, vamos a repasar, como decía Majo, las preguntas por chat. Obviamente me pueden interrumpir en la mitad de la presentación, hacer un comentario, una pregunta. La idea de esta capacitación es, está dividida de este taller más bien, está dividida en dos partes, una parte más vinculada a la ley, los principios, un poco de qué se trata esta ley nacional, y después mecanismos para ejercer el derecho, cómo hacer solicitudes, cómo hacer reclamos, y la segunda parte más vinculada a las realidades provinciales o locales de la situación de acceso a la información en cada una de las provincias, esta vez de la región centro. Si hay alguien de otra de las regiones que estuvimos hablando el lunes o miércoles, entiendo que al final de este ciclo se van a subir, nosotros vamos a darle obviamente el PowerPoint y la situación y el registro que tenemos de lo que pasa en cada provincia. Así que Katia va a compartir pantalla y si están de acuerdo, empezamos esta charla. Bueno, presentación, la Agencia de Acceso a la Información Pública. Vamos. Katia ya me explicó que hay un delay entre que ella pasa y yo veo, así que voy a tener paciencia. No importa esto que soy yo, como ven, somos la misma persona, salvo que me ha crecido el pelo. Por esta cuarentena todavía no me animé a ir a la peluquería. Lo más importante de esto es los datos de contacto, mi email, mi usuario de Twitter, el mail de la dirección de acceso. Por temas de acceso a la información pública es acceso a la información @aip.gov.ar. Bueno, un poco esto no vamos a repasar todo lo que dice la ley de acceso a la información pública, no es el motivo de esta charla, de este encuentro, pero sí algunas cuestiones claves para entender el porqué de este encuentro y de la importancia del reconocimiento normativo del derecho a acceso a la información pública. Es probable que muchos de ustedes y muchas de ustedes conozcan toda esta primera parte que voy a comentar, pero prefiero pecar de abundamiento que de no abundamiento, como dicen los abogados, esa palabra tan fea de abundamiento, pero por si alguno o alguna no sabe muy bien de qué estamos hablando, está bueno esta pequeña introducción. La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27275, fue sancionada en septiembre de
2016, entró en vigencia en septiembre de 2017, el 29 de septiembre, así que está por cumplir 3 años, al mismo tiempo en que entró en vigencia la ley, entró en funciones la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y lo interesante de esto, bueno, el otro día comentaba, no es arbitrario un poco esta fecha, sino que el 28 de septiembre se celebra mundialmente el Día Internacional del Derecho a Saber. Así que está bueno que nuestra ley, que el aniversario de nuestra ley coincida con la Semana del Derecho a Saber. Es una semana que para los que trabajamos en este tema, en los distintos países, tratamos de visibilizar el acceso a la información, visibilizar el derecho, visibilizar las normativas, de modo de hacerlo cada vez más, de que se use cada vez más. Es un derecho y son normas que necesitan ser usadas, que todavía incluso en aquellos países donde tienen normas desde hace mucho tiempo y regímenes robustos, bueno, es un derecho que necesita ser permanentemente difundido y comunicado. La Argentina, además, sí es una historia paradójica, paradigmática también, por ahí algunos y algunas de ustedes lo saben. La Argentina tardó más de 15 años en sancionar una norma, una ley nacional de acceso a la información pública. 15 años no que no estuvo el tema en la agenda pública, el tema estaba instalado en la agenda pública. Durante esos 15 años siempre hubo proyectos con estado parlamentario, no uno, no dos, siempre había 14, 15, salvo 2000, 2001, los primeros proyectos. A partir del año 2002, 2003, todo el tiempo en ambas cámaras del Congreso había proyectos con estado parlamentario. De hecho, hubo 2 instancias previas donde las cámaras habían logrado avanzar en una media sanción de la ley y nunca pasó de eso. Y yo digo que estaba instalado en la agenda pública, o decía recién que estaba instalado en la agenda pública, no solo por la existencia de proyectos parlamentarios, sino que estos proyectos fueron el reflejo de mucho trabajo de organizaciones de la sociedad civil, trabajo de organizaciones periodísticas previos a FOPEA y después cuando empezó FOPEA, trabajo de muchos expertos en la materia y académicos y académicas que trabajaban en visibilizar la importancia de que los países garantizaran el derecho de acceso a la información pública, como una deuda que todavía tenían las democracias de reconocimientos de derechos. De hecho, durante los primeros años de 2000, la cooperación internacional miraba mucho estos países, miraba mucho la Argentina, hubo muchos fondos de cooperación internacional para promover la sanción de una ley de acceso a la información pública. Nuestros académicos y académicas viajaban a los países de la región para dictar capacitaciones sobre la importancia del derecho de acceso a la información y la importancia de un reconocimiento normativo, que ahora lo vamos a ver, pero no lograba, y todos los países de la región sacaron leyes de acceso a la información en esos 15 años de que la tardó. Entonces nosotros exportábamos conocimiento, mucho conocimiento, de mucha calidad, pero en nuestro país no lográbamos que se sancionara una ley nacional de acceso a la información pública. Quedará para estudio. Yo el otro día dije que mi tesis de maestría había sido de las razones por las cuales
no se había tardado tanto, pero es una norma que en la Argentina costó mucho trabajo y esfuerzo y trabajo de incidencia lograr que sucediera. En el 2010 la OEA incluso sacó la ley modelo interamericana, que donde después de esta ley modelo muchos países de la región aceleraron su proceso de sanción normativa y sin embargo en la Argentina no pasó. Un poco esta historia, no lo puedo decir a ciencia cierta, yo creo que es parte de la explicación de lo ambiciosa de nuestra ley. Yo creo que es una ley muy buena, es una ley que cumple, por supuesto, con todos los estándares internacionales, con todos los estándares establecidos, no solo por la ley modelo de 2010, sino por la ley modelo 2.0, que ya tiene aprobación del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y falta que se someta a votación de la Asamblea. Y es una ley que, también como decía el otro día, como tardó tanto, lo bueno de ser los últimos es que pudimos aprender todas las lecciones, buenas prácticas, problemas, áreas de vacancia, recomendaciones que hacían los otros países en la aplicación de su norma. Entonces es una ley, como les decía, muy ambiciosa. La ley, el objeto principal es garantizar el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. El derecho a acceso a la información pública, como seguramente ustedes saben, es un derecho reconocido en la Constitución Nacional por los pactos y tratados internacionales de derechos humanos en el 75, inciso 22, con lo cual es un derecho humano. Como es un derecho humano, es un derecho que tienen todas las personas. Es un derecho de las personas. No es una prerrogativa, no es una concesión, es un derecho que tenemos nosotros como personas, ni siquiera como ciudadanos, ciudadanas, ni como adultos o adultas, ni como trabajadores o trabajadoras. Kat, si querés pasar, y te hago una pregunta, Majo, ¿vos administrás las salas de espera? Pues si no, yo doy a admitir así. No, sí, hay una persona que está tratando de entrar desde hace 5 minutos perdón. No logra completar el acceso. Ok, perdón. Bueno, esta ley, que yo decía es una ley muy buena, que cumple estándares internacionales, reconoce de la misma manera que promueve la ley modelo de la OEA, ciertos principios básicos, ciertos principios rectores para la implementación de la ley. La ley es una ley procedimental. El derecho nos dice que nosotros podemos acceder a la información que está en manos del Estado. Nosotros tenemos derecho a acceder a esa información como contracara de la libertad de expresión para poder emitir opiniones con mayor información. Tenemos derecho para controlar los actos de gobierno. Tenemos derecho a acceder a la información para ejercer otros derechos, derechos civiles a la hora de votar. Quiero información para evaluar a mis candidatos, pero también derechos a la salud, derechos a la educación. Queremos saber cuántas escuelas se sometieron a las pruebas a aprender, incluso qué escuelas, cómo les fue para poder elegir y determinar si mando a mi hijo o hija a determinada escuela o no. Esto genera debate, esta información pública. O cuántas camas quedan disponibles en la ciudad de Buenos Aires en unidades de terapia intensiva. Bueno, es información que, más allá de en qué nivel estadual pueda estar esta información, es información que los y las personas
tenemos derecho a saber. Entonces es una ley que nos dice cómo ejercer este derecho. El derecho ya lo tenemos. Lo que pasa es que es muy difícil ir a una oficina pública y decir, hola, ¿qué tal? Quiero esta información y me ampara la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Por supuesto que eso es imposible, no sabemos cuándo, no sabemos en cuánto tiempo pueden tardar en darnos información, no sabemos en qué formato, no sabemos si todo lo que estamos pidiendo se considera información pública, no sabemos qué pasa si no me la dan, no sabemos qué hacer si no me la dan. Entonces, las leyes de acceso a la información son leyes de procedimientos que nos dicen cómo ejercer el derecho de acceso a la información y les dan pautas también a los organismos públicos para implementar las normas y entregar la información pública. Pero, para que no sea una cuestión de procedimientos, además, bueno, hay ciertos principios básicos que las leyes deben respetar para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Tiene muchos, en su artículo 1 reconoce y presenta todos los principios, nosotros acá seleccionamos 3, que son a mi criterio, los principios más importantes en las normas de acceso a la información. El principio de máxima publicidad. Esto lo que quiere decir es que la información que se produce con fondos públicos, la información que posee el Estado, la información que produce el Estado, es información pública. El principio es la publicidad y el secreto es la excepción. Eso quiere decir que por supuesto puede haber información que no sea considerada información pública o que por el momento no pueda ser entregada. ¿Por qué? Porque el fin último es el interés público, porque también si exceptuamos esa información de la entrega, estamos defendiendo el interés general, el interés de las personas, pero estas excepciones que están en función del interés público también tienen que ser taxativas y tienen que estar, deben ser concretas, deben ser taxativas, deben tener que estar dispuestas en la propia normativa y tienen que ser estrictamente necesarias y acorde a una sociedad democrática. Esto lo que quiere decir es que no me hagas una lista enorme. Hay que evaluar si es estrictamente necesario evitar que esa información sea pública, ¿sí? Y acorde a las normas de una democracia. Por ejemplo, la mayor parte de las leyes, y la nuestra no es la excepción, establece que toda la información vinculada a la violación de derechos humanos es información pública. No hay excepciones sobre cuestiones vinculadas a violación de derechos humanos. Eso quiere decir que cualquier excepción puesta para no entregar información de estas violaciones no es estrictamente necesaria y acorde a una sociedad democrática. Entonces, el principio de máxima publicidad es esto: la información es pública y lo que no es pública es un puñadito de excepciones. Sobre este principio de máxima publicidad o máxima divulgación está asociado también el principio que está en nuestra ley, que es indubio pro petitor. El principio de indubio pro petitor lo que dice es que en caso de dudas, la administración, los organismos públicos, tienen que favorecer al administrado, a quien solicite información. Si un organismo dice, esto es público, no es público, y la excepción no es del todo clara, y la fundamentación no es todo claro, bueno, o hay una colisión normativa, o hay una colisión de derechos, el principio de indubio pro petitor es que en caso de dudas se resuelve a favor del administrado. Eso lo que quiere decir finalmente es que la ley de acceso a la información pública es una carta de triunfo sobre cualquier otra norma. Que en principio, si hay una colisión normativa,
En principio, obviamente, hay que ver caso por caso. En principio, si hay una colisión normativa, lo que prima es la ley de acceso a la información pública, porque se trata de un derecho humano. CAT. Este es el tiempo entre el pase en la compu y el Zoom. Otro principio básico, de la ley de acceso a la información pública, que yo lo dejé ver cuando hice hincapié en que es un derecho humano y que lo garantiza entonces, que la garantía de su ejercicio es para todas las personas, es el informalismo. Si yo como Estado establezco formalidades para el ejercicio del derecho o para acceder a información pública, ya no le estoy permitiendo a todas las personas. O no estoy considerando que la información le pertenece a las personas, es información pública, y lo que hace el Estado solamente es gestionarla y entregarla con determinados formatos que son, digo, para ordenar la burocracia estatal. El informalismo lo que dice es que la legitimación activa es amplia, es toda persona. No se puede limitar el acceso a quien paga algún impuesto. No se puede limitar el acceso a ser ciudadano o ciudadana. No puede ser que solo los argentinos o argentinas podamos acceder a información de la Argentina y un extranjero no. Esto lo vamos a ver en los casos de las provincias. No puede ser que solo una persona nacida en la Ciudad de Buenos Aires o con vivienda en la Ciudad de Buenos Aires pueda acceder a la información de CABA, sino que todas las personas. Entonces, la ley no permite que haya ningún formalismo a la hora de ejercer el derecho y de solicitar información. No se puede pedir legitimación activa, no se puede pedir interés legítimo, no se puede pedir motivación, o sea, ¿para qué querés la información? Yo dije, la podemos querer para esto, para esto, para esto, y entonces te podrían decir, bueno, entonces, ¿por qué no lo decís? Porque la información es mía, es tuya, es de él, es de él, de ella, de ella, de ella. La información es de las personas. No tengo que decir para qué la quiero. Por ahí la quiero para ver si el Estado me contesta. Por ahí la quiero para un fin posterior, que es el ejercicio de un derecho. Por ahí la quiero para hacer una nota, o por ahí la quiero para un trabajo, o por ahí la quiero en formatos reutilizables para producir una nueva información. El Estado no puede nunca requerir la motivación de la solicitud. Pasamos. Y con esto el no discriminación. Es de todos, es de todas, es de las personas. Hay leyes, creo que acá en estas que hicimos no, en estas de la región centro no, pero hemos visto cómo en otras regiones, leyes provinciales, pero también hay no tantas, porque los países han cumplido con estándares internacionales, que hacen una discriminación en cuanto a esto, la paga de una tasa provincial, un impuesto provincial, tener determinado nivel de trabajo en blanco frente a la FIP, tener residencia en la provincia o en el municipio o en la nación, y esto es contrario a una ley que regula un derecho humano, porque como dije, es de todas las personas. Dicho esto, si están de acuerdo y avanzamos, esto es como un pantallazo general del espíritu de la ley. Yo decía un poquito antes de esto, voy a parar acá un segundo, que nuestra ley es ambiciosa y es una ley que yo creo que el costo-oportunidad era muy importante en 2016, es una ley que se votó con un alto nivel de consenso, creo que fueron 15 votos, que hubo 15 abstenciones y un voto en contra, nada más. Es una ley que dijo, bueno, tardamos 16 años en poder sancionar una ley,
pongamos toda la carne en el asador. Digo, metiemos todo, porque si tenemos que esperar a una nueva oportunidad de reformar la ley de acceso a la información pública para ir avanzando poco a poco en la implementación de estas normas, tal vez no llega nunca. Por ejemplo, México, su primera ley de 2005, era para el Poder Ejecutivo y creaba un órgano garante, el IFAI, que era para el Estado federal. Y en 2015 reformó la Constitución Nacional y con eso se sancionó una nueva ley de transparencia para todos los poderes, y el IFAI se convirtió en el INAI. Tardó 10 años, aprendió un montón, pudo después de 10 años incluir a los otros poderes del Estado, pero también tuvo una oportunidad de hacerlo. En la Argentina, animarse a eso podría haber sido un problema. Entonces nuestra ley, así de ambiciosa, abarca a un montón de sujetos obligados, principalmente al Poder Ejecutivo Nacional, a su administración central y organismos descentralizados, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con la Corte Suprema y los tres órganos constitucionales, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Y de la misma manera que creo que nosotros creamos la Argentina el dulce de leche, no sé, la biosme siempre hay más, no hay tanta coincidencia, pero somos inventores de eso. También inventamos un modelo de 6 agencias. Nadie tiene 6 agencias. Esto quiere decir que nuestra ley reconoce 6 órganos garantes. 6 órganos que van a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley. Cada uno de estos 6 órganos, obviamente, vela y garantiza y controla la aplicación de la ley en cada uno de estos órganos y poderes de la Constitución. Entonces, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que yo estoy representando ahora, donde Katia y yo trabajamos, es la Agencia del Poder es la Agencia de Acceso a la Información. A mí me gusta más decir para el Poder Ejecutivo, no del Poder Ejecutivo, para el Poder Ejecutivo y para, si ustedes miran la ley, para todo lo que no son los otros 5 poderes y órganos constitucionales. Todo lo que no es esos 5 poderes, legislativo, corte y los 3 órganos constitucionales, todo está bajo la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y el abanico de sujetos obligados es súper amplio. Esta es una de las cuestiones que digo que es ambiciosa. Entonces, nosotros regulamos o controlamos o garantizamos que vamos a todos estos sujetos obligados, pero vamos a enfocarnos en el Poder Ejecutivo Nacional, administración centralizada y descentralizada, empresas públicas, lo ampliamos hasta ahí, garantice el ejercicio del derecho. Y una de las cuestiones es, bueno, tenemos que facilitar que las personas puedan solicitar información pública. Yo dije que antes en el de no discriminación o informalismo incluso, no es un derecho que pueda ejercer solo los habitantes o nacionalizados, los argentinos y argentinas, sino que lo puede hacer cualquier persona. Para garantizar efectivamente que esto así sea, porque una cosa son que lo diga una norma y después es ver cómo hacemos para darle carne a esto, a este principio, es que se puedan hacer solicitudes por distintos medios, que no solo sea necesario presentar una solicitud en la mesa de entradas del organismo al que yo quiero requerir información. Y la ley también es clara porque dice que se deberán disponer medios alternativos, medios electrónicos para hacer solicitudes. Cuando nosotros llegamos a
cuando entró en funciones la agencia el 29 de septiembre, estaba vigente la posibilidad de hacer trámites a distancia. No sé si ustedes habrán entrado alguna vez. El trámite, la solicitud de información por TAD, por el famoso TAD, es lo mismo que hacer cualquier otro trámite, usa la misma plataforma que, por ejemplo, lo que usamos ahora mucho, que es el circular, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires. Para hacer cualquier cosa sacamos por trámites a distancia, sacamos el permiso circular. Lo mismo se puede hacer por trámites a distancia, solicitar información pública. Nosotros lo que hicimos además cuando llegamos a esto fue solicitarles o requerirles más bien a todos los sujetos obligados que crearan, habilitaran una dirección de correo electrónica exclusiva para hacer solicitudes. Esto quiere decir que cualquier persona puede mandar su solicitud por correo electrónico a cualquier sujeto obligado, y este sujeto obligado, si recibe la solicitud en ese correo electrónico, tiene la obligación de caratularla y darle el trámite. Ustedes no sé si saben, toda la administración pública ahora tiene la gestión documental electrónica, y todas las interacciones con el Estado se registran en un expediente. De esta manera, cualquier solicitud que entra a ese correo electrónico tiene que dar lugar a un trámite, y ese trámite tiene que ser debidamente comunicado. Ahora después voy a contestar todas las preguntas. Florencia, a ver, dice, ¿cuáles serían los mails para enviar? Está en cada una de las páginas de los ministerios y sujetos obligados. No te puedo decir de todos los organismos, pero en la página de transparencia, en la pestaña de transparencia de cada organismo está publicado su correo electrónico. Lo que tiene esto de importante es que si se le manda un correo electrónico al ministro o a la ministra, y no es la forma, porque no hay nada que lo obligue al ministro, a la ministra, secretario, secretaria, a revisar su casilla de correo electrónico permanentemente todos los días y mandar a caratular. Entonces, lo que tiene la responsabilidad de hacer eso es cuando llega a esa casilla electrónica que está debidamente publicada. Entonces estábamos en trámites a distancia, y veo que hay otra pregunta, ahora la voy a contestar. Estamos en trámites a distancia, que es en el TAD. Es la mejor forma para mí de hacer solicitudes de acceso a la información. Si me preguntan a mí, yo creo que el TAD es la forma más eficiente de hacer solicitudes de acceso a la información pública. Kat. Esto es al 31 de marzo. Bastante bien, desde que se inició la gestión de la agencia del 29 de septiembre, el 47,5% de las solicitudes fueron ingresados por TAD. El 52 y piquito fueron por expediente electrónico. Esto es que llega a mesa de entradas el papel y la persona de mesa de entradas lo ingresa y lo caratula, o llega por mail, se le manda a la mesa de entradas y la mesa de entradas lo caratula. Es lo mismo, el mail o el papel para el sistema es lo mismo, porque la carga lo hace una persona. TAD lo hace automático. TAD, uno pone ahora lo vamos a ver, uno ingresa su solicitud y el sistema te da un número de expediente, y ese es tu número de expediente en el cual vas a seguir todo el proceso del trámite, ¿sí? En cambio, si es por mail o en la mesa de entradas, si es por mail, te lo tienen que informar por mail cuál es tu número de expediente de tu solicitud, y si no, te lo hará la persona de mesa de entradas una vez que lo ingresa. Es obligación comunicar el número de expediente, que es el certificado, es la certificación que ingresaste una solicitud y a partir de donde además corren los plazos, etc. El TAD te lo da en el momento. Uno ingresa y ya se produce el número de expediente. Para mí,
Digo, y voy a decir algo, es muy poco, es lo más eficiente, pero es muy poco amigable. Es absolutamente contraintuitivo el TAD para hacer solicitudes de acceso. Pero dije que era lo más eficiente. Bueno, porque yo creo que nos podemos quejar del TAD porque tenemos el TAD. Es buenísimo tener el TAD. Lo que nos queda ahora es mejorar el TAD. No decir, no, es malísimo y entonces voy al papel o al mail. ¿Sí? La idea del TAD, y una vez que uno, bueno, más o menos se puso canchero, la verdad es que es un avance en términos de transparencia y eficiencia. Uno entra a TAD y se encuentra con esto, con que se puede buscar el trámite acceso a la información, solicitud de acceso a la información en esta barra de búsqueda, o podemos ingresar a trámites a distancia a través de estos organismos. ¿Eso qué quiere decir? Que son instancias de autentificación, ¿sí? Para el sistema es cómo te autentificas. Y depende del trámite, te autentificas por ANSES, por boletín oficial, por AFIP. Cuando nosotros llegamos para usar TAD, el nivel de autentificación del sistema te pedía entrar por AFIP, no existía DNI. Y cuando uno ingresaba a AFIP, o sea, no solo tenías que estar inscrito en AFIP, sino que te requerían nivel 3, ¿sí? Clave fiscal nivel 3, que es súper alta. Entonces, cuando nosotros advertimos esto, que un poco ya lo sabíamos porque esto empezó a principios de 2017, lo que dijimos fue, es altamente restrictivo, choca con el principio de no discriminación y entonces un extranjero no puede solicitar información por TAD, o una persona que trabaja en negro no puede solicitar información por TAD, o una persona que no entró al mercado laboral no puede solicitar información por TAD. Me decían, bueno, por TAD no, pero puede ir a la mesa de entradas. Y entonces ahí cumplimos con que es para todas las personas. No, pero hay personas que no pueden acceder físicamente a la mesa de entradas, o una persona del interior del país. Entonces trabajamos fuertemente con la gente del Ministerio de Modernización en tratar de flexibilizar este nivel de autentificación. Y así conseguimos que se pueda entrar con el DNI. Con el DNI es como el certificado circular, que se ingresa con los datos de nuestro DNI. Pero para subsanar para los extranjeros y extranjeras, se entra en NIC con no residentes o con Mi Argentina. En esas dos entradas, con esas dos formas de entrar, se pueden hacer solicitudes si uno no tiene DNI argentino. Cati. Catita, no Cat. ¿Es Catita o Cat? Bueno, esta es la pantalla que nos va a pedir. Número de documento, número de trámite. El número de trámite, ahora ya todos nos lo sabemos, es este número que aparece casi abajo de la foto y que tantos problemas trajo a partir de la app Cuidar, porque claramente la app Cuidar lo toma como y el trámite circular lo toma como el password, y la verdad es que de password no tiene nada, porque quien acceda a mi documento va a tener mi clave. Y el Estado recibe mi clave de todo. Bueno, más allá de eso, que problemas de seguridad, y la gente que trabaja en temas de seguridad informática y de datos lo cuestionó mucho, la cuestión es que en este caso se registra el número de documento y el número de trámite. Bueno, una vez pasado eso, llegamos a la pantalla donde encontramos el trámite que queremos, que es el de acceso a la información pública. Cliqueamos en el trámite y le da lugar al proceso de solicitud, ¿sí? Atrás, bueno, decía el número, el correo electrónico, los datos que te pide, título de la solicitud, si uno quiere, descripción de las solicitudes. Le requiero al Ministerio de Salud me informe la cantidad de camas disponibles en UTI. Si quiero, en vez de hacer un escrito, un parrafito de la solicitud, entregar un escrito de
7 páginas, lo puedo anexar en este otro cuadrado. Dependencia a la que se le solicita, acá se abre un crawl donde te aparecen todos los organismos que tienen TAD. Hoy lo tienen todos los ministerios y todas, bueno, secretarías con rango ministerial, por supuesto, y les diría 95% de los organismos descentralizados, pero también es probable que una persona no sepa dónde tiene que mandar la solicitud. Digo, que los que trabajamos en el Estado sabemos más o menos cómo se divide administrativamente la información, pero quien no trabaja en el Estado no tiene por qué saber que esta partecita está en agricultura y esta está en hábitat. No lo sabe. El otro día yo daba ejemplo con la división de interior y obras públicas, es muy difícil saber qué le quedó a uno y qué le quedó a otro. Entonces, cuando uno no sabe dónde poner, puede tener la opción de no sé a quién dirigirme, y ahí nos llega a la agencia y nosotros lo derivamos. ¿Cuál es tu perfil? Esto es una información absolutamente estadística. Cuando nosotros también llegamos, esta información era obligatoria con fines estadísticos, nosotros lo sacamos como obligatorio para poder cumplir con el principio de no discriminación. No nos importa, es solo con fines estadísticos. Para saber, piden más periodistas, más ONGs, estudiantes, pero el que no quiere incluirlo, no lo incluye. Acá, terminado, les da, en la siguiente pantalla es el número de expediente. Ya tienen su número de expediente. Ese es el número por lo cual ustedes van a chequear si les contestan, esperar la notificación, es la prueba de que ustedes lo presentaron. Si en algún momento le dicen, no, no tengo nada, bueno, mira, hay un expediente creado, ¿sí? Y, perdón, acá, espérame, Cato, un minuto, volvé para atrás, please. Y esta es la fecha de creación, a partir de ahí ustedes empiezan a correr los plazos, ¿sí? 15 días, más 15 días más. Bueno, la ley de procedimientos administrativos, en tal no incluye el día que se creó, cuando lo presentan por mesa de entrada o por mail, corre a partir del día siguiente. Los días hábiles, eso es por ley. Llegamos a nuestro siguiente pantalla, que es cuando nos notifican, ¿sí? Este es nuestro lugar donde, digamos, como el repositorio de nuestros trámites. Vamos a tener todo lo que sea vinculado a acceso a la información, reclamos, solicitudes, los vamos a tener en nuestras notificaciones, ¿sí? Y acá te muestra cómo el expediente fue notificado al ciudadano el 2 de marzo, es un ejemplo que estamos usando, ¿sí? Acá ustedes tienen la notificación. No es amigable, lo tienen que bajar, a veces el PDF que bajan tiene embebido, que es un verbo o un sustantivo en este caso horrible, embeber, el verbo horrible, pero que lo tiene metido y sí es contraintuitivo, y nosotros atendemos miles y miles de consultas de me dicen que notificaron y no sabemos dónde está, ¿sí? Pero esto es nuestro lugar donde tenemos todas las solicitudes que hacemos y nos va quedando, no es algo que se borra después de determinados días. Vamos a tener información, vamos a tener nuestras solicitudes y nuestras respuestas de información guardadas en nuestro TAD, ¿sí? Acá se conservan. Me pregunta Mariana, ¿cuán fácil es acceder a información pública que sea varias décadas de antigüedad? No debe ser fácil, eso depende bastante de los organismos, de cómo hayan conservado la información, y esto hablábamos el otro día en el taller del miércoles, de que garantizar el acceso a la información pública es el final de una política pública que implica producir la información,
guardarla y conservarla, preservarla, para poder luego acceder a esa información. Y entonces tenemos casos, yo me acuerdo hace muchísimos años, muchísimos, 2005, 2006, hablaba con alguien del Ministerio de Salud y me decía, no, pero la mitad de nuestros expedientes se inundaron porque teníamos el archivo en Puerto Madero. Bueno, listo, entonces esa información no se puede acceder. O la que tenía Ciudad de Buenos Aires en este lugar que ahora se me fue el nombre de este depósito que se incendió, y el Ciudad de Buenos Aires guarda un montón de archivos ahí, de expedientes. Bueno, gracias Mariana y Majo. Dice, ¿se puede solicitar información en un formato específico? Me he dicho hacerlo, los organismos tienen la obligación de cumplir. Bueno, la ley dice que se tiene que entregar en formatos abiertos. Sí, tienen obligación de cumplir, tienen que demostrar la dificultad de no poder hacerlo, ¿sí? Pero sí tienen la obligación de cumplir el formato en que se entrega. Seguimos. De la misma manera que ustedes hacen solicitudes, yo les decía, no les decía, me quedé parada porque estaba pensando cuándo se los dije, que no se los dije. La ley, cuando crea los órganos garantes, lo que hace no solo es crear un órgano que garantiza el acceso a la información en su ámbito de aplicación, sino que incorpora algo que es fundamental para facilitar todo el proceso que implica el ejercicio del derecho, que es qué pasa si no me responden, qué pasa si yo les pregunté manzanas y me contestan peras, qué pasa si me contestan media manzana, o qué pasa si me deniegan y no me dicen por qué. ¿Sí? Ok, me dicen, esta información que vos me pediste le aplica ese puñadito de excepción, y te lo menciono. No, bueno, pero eso no me explica nada. Los organismos, de hecho, están obligados, los sujetos obligados, no solo a expresar la excepción, sino sobre todo a fundamentar la excepción. No vale con decir esto no te lo doy porque son secretos comerciales, sino que me tiene que explicar por qué es un secreto comercial y me tiene que explicar a mi solicitante cuál es el riesgo comercial de entregar esa información. Esto no es más ni menos que hacer un test de interés público. El Estado está obligado a siempre que aplica una excepción, hacer un test de interés público. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el derecho que tengo que proteger? ¿Cuál es más importante? ¿El derecho de la sociedad a conocer determinada información o el daño que yo podría producir también a la sociedad si yo entregara esa información o a la sociedad en caso de seguridad nacional o al dueño de determinada patente si yo entregara esa información? ¿Sí? Es un test que los sujetos obligados deben hacer siempre. Muchas veces hay colisión normativa, muchas veces la ley dice de acceso dice una y muchas veces dice otra. Pero incluso cuando no hay colisión normativa, las excepciones requieren que los sujetos obligados por el principio de máxima divulgación hagan un test de interés público. Entonces yo decía, bueno, estos órganos garantes, además de garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la ley, lo que hacen es facilitar el ejercicio del derecho en su parte final, que es cuando no me contestan pera, o me contestan media manzana, o me dicen no te voy a decir, la manzana no te aplica. Como es un derecho garantizado en la Constitución Nacional, por supuesto tengo la vía judicial. La vía judicial es lenta, ya lo sabemos. El famoso caso, uno de los famosos casos que resolvió la Corte Suprema en temas de acceso a la información fue el caso
del Ministerio de Desarrollo Social con CIPEC, la Organización de la Sociedad Civil, que es un caso que inició en 2006 y se resolvió en 2014. Un principio básico de la información es que sea veraz, obvio, que sea completa, obvio, y que sea oportuna, obvio. No me sirve si la información me la dan 8 años después. Ni me sirve para libertad de expresión, ni para ejercer derechos, ni para controlar al Estado. Nada me sirve 8 años después. Sí nos sirve como país la jurisprudencia de la Corte, pero no la solicitud, no la información que me dieron. Entonces, es lenta la justicia y es cara, porque necesito patrocinio letrado. Yo sola no puedo ir a la justicia, ¿a qué tribunal voy? ¿Qué sé yo? Bueno, aunque la ley me diga los contenciosos administrativos, ¿y a cuál voy? Es muy difícil. Entonces, lo que hace nuestra ley, esto a partir también de las enseñanzas y el aprendizaje de tantos otros países, es incorporar una instancia de reclamo administrativo. Eso quiere decir que yo puedo ir a la justicia si no me entregan la información, o me la entregan mal, o me deniegan, o es incompleta, o puedo ir a la agencia. Y, porque uno no limita el otro. La otra vez tuvimos un caso donde habían iniciado un reclamo ante la agencia y un juez de primera instancia dijo, no lo puede hacer, no puede venir a la justicia porque ya inició un reclamo administrativo. ¿What? Bueno, lo mataron en cámara, obvio, porque es totalmente ilegal. La ley claramente expresa que que una vía no anula la otra vía. La vía administrativa no anula la vía judicial. Entonces, la agencia es gratis, porque es lo mismo que hacer una solicitud, y es rápida, la ley nos da 30 días. La agencia nunca no resolvió un reclamo administrativo por fuera de los plazos legales. 30 días, ni más ni menos. Y hay 3 formas de hacer reclamos. A través de trámites a distancia, lo mismo, en vez de poner solicitud, se pone reclamo, y es lo mismo, se hace de la misma manera. Lo que te pide la ley, y en los 3 casos nosotros lo pedimos obviamente, es que entreguen todo el trámite de solicitud, esto es, la solicitud original, y si hubo respuestas, las respuestas. Lo pueden hacer por mail, de la misma manera que los organismos tenían que abrir una casilla, acá la agencia tiene su casilla para hacer reclamos, acceso a la información @aip.gov.ar, adjuntan la solicitud y toda la documentación que les hubiesen dado, o a través de mesa de entradas. Cuando llega por mail o por mesa de entradas, lo que nosotros hacemos es, cuando es por mesa de entradas, escaneamos la documentación, pues por mail la tenemos, la pasamos a mesa de entradas la ingresa al sistema y les da el número de expediente. Por trámites a distancia, como en la solicitud, el número de expediente lo tienen automáticamente. Lo bueno del trámite a distancia, que tampoco les dije, es que ustedes pueden seguir todo el trámite todo el tiempo. Pueden ver en qué oficina está, pueden ver si pasó de asuntos estratégicos a jurídicos, y jurídicos pasó a unidad gabinete, y pueden ver lo que dijo cada una de las áreas. Muchas veces los solicitantes, las solicitantes, se enteran de lo que va a contestar el organismo antes de la propia notificación, porque se puede ver las notas de las distintas áreas, ¿sí? Hasta la fecha, desde el inicio de la agencia, hace casi 3 años, recibimos 727 reclamos por esto que les decía de las manzanas. Silencio, cumplimiento parcial, denegatoria injustificada, respuesta incorrecta, 727. De esos 727 reclamos, esos 727 reclamos, son el 8% del total de solicitudes. Total de solicitudes, hasta la fecha hubo en la Administración Pública Central y Descentralizada
11.000 y pico de solicitudes. El 727 llegaron en reclamo. Eso es un 8%. ¿Qué quiere decir? Que solo en el 8% los organismos respondieron, denegaron injustificadamente, hubo silencio, entregaron cualquier cosa o respondieron parcialmente. No, no. Eso quiere decir que en el 8% vinieron a la agencia. Me atrevería a decir que en un porcentaje chiquitito fue a la justicia y el mayor porcentaje de incumplimiento de esos 11.000 no hicieron nada. Porque bueno, es un trabajo hacer estas cosas, requiere esfuerzo seguir, ya es un esfuerzo preguntarle al Estado, seguir un trámite administrativo y quejarse y qué sé yo, es un esfuerzo. Yo los invito a hacerlo, pero bueno, nada, uno no trabaja de esto y tiene mil problemas para resolver que estar lidiando con solicitudes de información. Pero esto es el 8% de esas solicitudes. Vamos a las provincias, si les parece, y acá me quedaba una pregunta antes de pasar esto. En la práctica, ¿cuál es el índice de cumplimiento efectivo de la ley? La información la tenés en nuestra página web, argentinagobar.aip, están todas las estadísticas de cumplimiento. Yo creo que debe estar rondando la última vez que la vi te diría que las provincias, por favor, no sé qué me querés decir, Luis, en esos, el nivel de cumplimiento de las provincias, ahora vamos, pero eso me lo van a decir más ustedes, con respecto, sí, esperen, con respecto a la pregunta anterior, yo creo que está en un 80%, los organismos aprendieron mucho en cómo responder la solicitud, algo que hablábamos la otra vez es que imaginen que en la administración pública la primer normativa viene es del 2003, que era el decreto para la administración pública nacional, y hay muchos funcionarios y empleados públicos que vienen trabajando desde ese momento, desde cuando entró en vigencia el decreto, principio de 2004, hasta 2009 funcionó relativamente bien, del 2009 al 2015 no funcionó nada, cero, cero es cero. Cuando decimos cero absoluto, y en finales de 2015, principios de 2016, hasta la entrada en vigencia de la ley, se le volvió a dar funcionamiento o establecer las disposiciones del 1172. Entonces hay mucho aprendizaje en la administración pública. Algo que nos pasaba a nosotros cuando llegamos es que veíamos un montón de silencios. Nosotros desde la agencia solo vemos los números agregados, en realidad podemos entrar expediente por expediente, pero tenemos que entrar con el número de expediente y es mucho trabajo. Nosotros entonces vemos por ministerios, por sujetos obligados. Y veíamos que muchos tenían muchos silencios, y cuando les decíamos, mirá, el 70% de tus solicitudes no las contestaste, nos decía, no, ¿cómo no las contesté? Sí las contesté. Bueno, eran cuestiones administrativas del trámite que no estaban acostumbrados a lo que pide el sistema de gestión electrónica, que es llenar un formulario y cerrar el expediente. ¿Sí? Como el expediente no quedaba cerrado, nosotros veíamos que estaba abierto, estaba sin respuesta. Entonces los organismos, los funcionarios, empleados, van aprendiendo cuestiones administrativo-burocráticas para mejorar el funcionamiento de la ley. Yo me atrevería a decir que es alto, y que cuando no es alto responde más a cuestiones políticas que a cuestiones procedimentales. En general es porque la información no se quiere dar, ¿sí? Si no, los organismos encuentran la forma de buscar una solución para entregar la información, y tenemos muchos casos de esos.
El TAD, si es solo para nacional, esto es lo que íbamos a hablar. La ley es una ley nacional, no es una ley provincial. El TAD es trámites a instancias del Estado nacional. Como nosotros vivimos en un Estado federal, se reconoce, por supuesto, la autonomía de las provincias para dictar sus propias normas. La Ley de Acceso a la Información Pública lo que hace es invitar a las provincias a que se adhieran a la ley, pero obviamente cada provincia puede sacar, emitir, elaborar o no tener su norma de acceso a la información pública. Entonces, lo que yo voy a hacer, este primer repaso que yo voy a hacer, son datos formales, son datos sacados de las normas, que no habla de la realidad provincial. Con Majo, con Katia, cuando hablábamos de este taller, lo que llegábamos a la conclusión, lo que yo por ahí le decía es, yo no puedo decirles cómo es la realidad provincial, la realidad práctica de la provincia. Lo que yo les puedo decir es un poco la evaluación, entre comillas, de la norma, pero no de cómo se ejerce efectivamente el derecho a acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque a veces una norma quedó vieja y la propia práctica de la implementación de la ley fue borrando algunas cuestiones que establecía la norma, y en la práctica entonces no se pide alguna acreditación de identidad o no se pide motivos, más allá de que la norma lo hubiese dispuesto, ¿sí? O al revés, la norma es súper de vanguardia y es una norma que respeta todos los principios y estándares internacionales y todos los derechos y todo, y en la práctica no pasa nada. Eso lo saben ustedes. Vamos. Esta información la saqué de un informe que elaboró el Banco Mundial sobre un índice de cumplimiento de las normas. Así que si hay errores les pido que nos lo digan y yo lo corrijo, y obviamente pido las disculpas del caso. Una de las cosas que pasó en la Argentina, vinculado a esto que tardó tanto en sancionarse una ley de acceso a la información, pero que estaba en la agenda pública y había organizaciones de sociedad civil activas, había periodistas y asociaciones periodistas activas, había academia, es que hubo un proceso de abajo hacia arriba, es decir, que las provincias empezaron a sacar normas antes de lo que hacía la nación. Entonces, las primeras normas son de la década del 90, pusimos Cava porque, bueno, porque no lo pusimos, es del Banco Mundial. La elaboración propia es del Banco Mundial, yo solo saqué el gráfico del informe que está publicado en nuestra página. Cava, y como ven, cómo fue creciendo la evolución histórica de las normas de acceso a la información desde el 98 con Cava hasta Nación en el 2016. A ver, una pregunta, ¿es posible acceder a la información pública que ya otra persona haya logrado? Imagino que pedirlo, ahora lo vamos a contestar. Pero sí. Bueno, esto es información general, no del centro, de toda la Argentina. El 80% de las provincias tienen normas de acceso a la información, algún tipo de norma de acceso a la información. Y los voy a pinchar a ustedes periodistas, los tomo a los periodistas como personas, si son normas que solo acceden los periodistas, no las reconocemos, sépanlo, porque hay normas que son solo para periodistas, por ejemplo La Pampa. El 90% de las jurisdicciones contemplan la legitimación activa amplia, es a todas las personas, no hablan de ciudadanos, ciudadanas, argentinos, argentinas, es toda persona. La mayoría establecen plazos máximos, 15 días para entregar, más 15 otros que se tomaron de prórroga, 10 días más 10, 10 más 15, 15 más 10, 20 más 20, nunca hay más de 40 días, que ya es bastante, pero es razonable para entender que la información se entrega de manera oportuna. Esto quiere decir, las leyes dicen en cuánto te la tienen que dar, y a partir del día siguiente tenés derecho a protestar.
El 74% habla de esto, de que las excepciones son taxativas. Las expresan en la norma de forma concreta. A, B, C, D, E, 8, 9, 10 excepciones, pero son taxativas. El 75% debe fundar la denegatoria. El Estado debe decir por qué no pueden entregar la información. Y el 16%, es re poquito esto, establecen una instancia de reclamo administrativo que favorece enormemente, y creo que es de lo más de vanguardia de las normas, del cambio real de paradigma en el ejercicio del derecho, es la incorporación del reclamo administrativo. Solo el 16%, y acá me animo a decir que son las leyes que fueron o sancionadas contemporáneamente o posterior a la ley nacional o a las que adhirieron. Vamos con las provincias, si se animan. Cava, la ley 104, la famosa ley 104, reformada en 2016 por la 5.784, fue un proceso muy largo, un proceso muy participativo, donde se abrieron muchas mesas de diálogo, pero sobre todo, bueno, se discutía mientras se sancionaba la ley nacional, entonces tomó mucho de ejemplo de la ley nacional. Tiene un órgano garante con mecanismos que establecen la independencia de este órgano garante, tiene pedidos de online, tiene una obligación de transparencia activa. Esto quiere decir, más allá de que me lo pidan de manera pasiva, el Estado tiene obligación de publicar de manera activa determinada información, y algo que para mí que está muy bueno es una instancia de mediación. El órgano garante puede llamar a una instancia de mediación y estar debidamente dispuesto, legalmente dispuesto, para ayudar a las partes a ver si se pueden poner de acuerdo administrado o administrada y administración. La ley nacional de hecho no lo establece y nosotros lo hacemos bastante, pero sin la disposición legal. Después abrimos a las preguntas, debate de quienes son de Cava, pero hagamos un pantallazo de todas las provincias, si les parece, y de las jurisdicciones. Buenos Aires, mamita. Perdonen si hay gente de Buenos Aires, supongo que hay, ¿no? Es horrible lo que pasa en Buenos Aires, y es como realmente increíble lo que pasa en Buenos Aires, porque ya no es una cuestión de un gobierno o en otro, porque pasan las gestiones y finalmente sigue pasando lo mismo. La ley es una ley del 2000, la 12.475, en este caso el decreto reglamentario es es una luz, pero se quedó corto. La ley pedía solicitud fundada, fundar los motivos y legitimación del solicitante. No establecía, tenías que demostrar, a ver acá, interés legítimo. Bueno, supuestamente, le voy a decir a Alejandro, me encanta que esté, el decreto reglamentario, como vuelve a hablar de toda persona y que no hay que motivar, borraría ese interés legítimo, pero es muy poco el enforcement que hay, entonces piden interés legítimo. Eso es increíble la ley de Buenos Aires. Y el decreto reglamentario mejora un poquito, tampoco es gran cosa, mejora algunos errores garrafales, que además, cuando una ley es restrictiva, es mejor no tener ley. Eso es una opinión, digo, y hay un lado y otro de la biblioteca. Eugenia Braginsky cree que, hablo como Maradona, yo creo que mejor no tener ley antes de tener una mala ley. Yo prefiero ir con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y a batallar, que tener una norma que me diga cómo tengo que ejercer el derecho. Establece el decreto, la vía judicial, con algún mecanismo de denuncia ante la Secretaría General. Debo reconocer que en la gestión anterior
mínimamente algunas áreas de gobierno mínimamente intentaron avanzar en esto, en mejorar en la práctica el acceso a la información, y también en la actual gestión nosotros hemos tenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Gobierno para ver cómo se podía mejorar, aunque sea en la práctica. Este es un caso donde pareciera que por cuestiones políticas, intereses políticos, es difícil avanzar en una reforma normativa, pero por ahí la práctica puede ayudar. Que la práctica ayude, obviamente es peor que una reforma normativa, porque la práctica se vuela con un cambio de funcionarios y funcionarias. Pero hay cierta voluntad, lo que pasa es que nunca llega esta voluntad a penetrar en quienes tienen la manija en serio. Pero es horrible Buenos Aires, sorry que le diga, siempre fue horrible, va desde siempre. Córdoba, ley 8.803 de 1999. Es una ley vieja, lo que pasa en muchas provincias, lo vimos en los 3 talleres, es que es esto del primer gráfico que les mostré, son leyes de principios de los 2000, finales de los 90, mediados de los 2000, que cumplía con los estándares internacionales de ese momento, pero que a la luz de lo que se conoce hoy, quedó viejo. Sí, hablar de legitimación activa y pasiva amplia y no motivación es viejo. Sí, es obvio eso es como, no se discute más. Ahora discutimos órgano garante, ahora discutimos transparencia activa, ahora discutimos incluso perspectiva de género, grupos vulnerables. Hablar de que no hace falta motivación es obvio, ¿se entiende? Entonces, son leyes que están bien para la época, pero normativamente quedaron viejas. Santa Fe, pasa más o menos lo mismo. En Santa Fe, yo esto lo cuento porque yo trabajaba en CIPEC, de hecho, Santa Fe tuvo muchos proyectos, y tuvo un proyecto para esa época muy bueno, que no lograba salir de la legislatura, no se aprobaba en el Senado, y entonces, en el 2009, después de tantas dificultades de lograr una ley, el Ejecutivo Provincial decidió avanzar como había avanzado Nación, que es raro también esa situación, en un decreto provincial que abarcara al Poder Ejecutivo, a los organismos descentralizados, de empresas públicas, todo lo que tuviese en el ámbito de la administración pública, y tomó como modelo el 1172. De nuevo, cumple con todo de lo de la época, quedó vieja. Es una ley vieja, no tiene órgano garante, creo que no tiene transparencia activa, digo, no sigue el proceso ideal de una norma. Mendoza, bueno, Mendoza es del 2018, es una ley, después me dirán si hay periodistas de Mendoza, si se cumple, pero es una ley hermosa, yo te diría. Es completa, cumple con los estándares, cumple con la ley modelo, carga de la prueba, órgano garante, mediación, transparencia activa. Digo, es una ley muy, muy buena. Mendoza no adhirió a la ley. Digo, a veces las provincias, obviamente, en función de su autonomía, deciden sacar su propia ley. Hay otras que prefieren, porque es un tantito más sencillo en la técnica, adherir a la norma y modificar las cuestiones propias vinculadas. Entre Ríos, lo mismo que Santa Fe, es un decreto provincial, toma el modelo del 1172, o no sé si lo toma formalmente, pero es muy parecido a las disposiciones del 1172, que es previa porque es del 2003, pero tiene un mecanismo de denuncia que el 1172 no lo tenía, ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública. De nuevo, formalmente todo esto, sabrán ustedes decirnos, después compartir si esto es real o no, si pasa o no pasa, si se cumple o no se cumple. San Juan no tiene ley. Y San Juan no tiene representante ante el Consejo Federal, que ahora se los voy a contar.
así que no puedo decir nada, no tiene norma. San Luis, vía administrativa de reclamo, piden en la norma acreditación de identidad. Acreditación de identidad no es identificarse. Identificarse es decir, hola, soy Eugenia Braguitsky, mi número de documento es 24560995. Necesidad de acreditación de identificación es que yo tengo que ir con mi DNI y tiene que un funcionario público acreditar que yo soy quien figura en el DNI. Eso es una instancia de formalismo que, a mi entender, es demasiado. Y yo no estoy de acuerdo porque, de hecho, la idea que sea de las personas es que podría ser anónima la solicitud. Entonces no tengo ninguna necesidad de acreditar identidad. A mí no me importa si me lo pide Eugenia Braguitsky, que dice que tiene ese documento, o me lo pide Mickey Mouse. En tanto la información es pública, yo le entrego. No me importa a quién. Y a mí me causó gracia el artículo 6, no serán admisibles requerimientos generales. Oh, bueno, pará, yo no sé cómo pedir a veces. Se trata de aprender a hacer solicitudes, tratar de ser lo más conciso posible. Yo les dije, cantidad de UTIs disponibles, pruebas a aprender. Yo llevo 17 años trabajando en esto. La verdad es que si es para todas las personas, ojalá, y lo mejor es que sean preguntas claras y concretas, pero hay veces que no saben preguntar claro y concreto, y el Estado es un laberinto, qué sé yo, como es generales. Bueno, te pregunto medio general porque no sé. Después igual, tengo que decir, Nobleza Obliga dice que la administración puede subsanar la solicitud, pero a mí me da un poco de miedo. No serán admisibles requerimientos generales. Cuando una ley después igual subsana porque dice o aclara que la administración debe llamar y preguntar exactamente lo que piden, el wording es, la forma en que está escrita es, me parece, una forma en que se presenta la provincia frente al derecho. ¿Qué más? La Pampa no tiene ley, La Pampa es el caso que tiene una ley para periodistas, pero entonces no la contamos porque no son todas las personas. No es una ley de acceso a la información. Bueno, y el Consejo Federal para Transparencia, y acá ya doy la palabra, termino esto. El Consejo Federal para la Transparencia está creado por ley, por la propia Ley de Acceso a la Información Pública. Le otorga a la Agencia de Acceso a la Información, ahí estoy yo y está Bertoni, el director de la agencia, la presidencia del Consejo, y determina que tienen que participar de este consejo las máximas autoridades en la materia, de la materia de transparencia, acceso a la información. Estoy buscando un dato que les quiero pasar. Ya está. Las máximas autoridades en la materia tienen que conformar el consejo. Como es un consejo federal y la norma es nacional, no podemos más que compartir buenas prácticas, tratar de federalizar los principios, por lo menos que en toda la Argentina corran los mismos principios del ejercicio del derecho, para que no haya injusticias entre provincia y nación. Pero es un consejo que nos está costando mucho consolidar. La ley obliga a hacer 2 reuniones por año, ya hicimos 5, 2 en Ciudad de Buenos Aires, las primeras 2, después logramos federalizar la reunión, hicimos una en Salta y otra en Neuquén, estaba pendiente la de Mendoza para este año, pero vino la pandemia y ahora la hacemos virtualmente. La próxima reunión es el 28 de septiembre para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber. Nunca tuvimos más de 14, y la página web de nuestra agencia tiene un botón que va al Consejo Federal, ahí está el informe del Banco Mundial. Nunca tuvimos más de 14 representantes. Y les diría que de esos 14 representantes, la mayoría no son las máximas autoridades en la materia.
y qué implicancia tenga que no sean las máximas autoridades en la materia, que muchas veces no tienen llegada a las máximas autoridades en la materia y por lo tanto no inciden en el diseño y en la implementación de política pública. Y nosotros lo que queremos es que se incida en el diseño y implementación del derecho a acceso a la información y que las provincias garanticen el real ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entonces, lo que pasa hoy en el Consejo nos muestra un poco la importancia que tiene el acceso a la información a nivel provincial. Sería injusto si dijera que en todos lados, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tiene representante y es súper activo en el Consejo. Paradójicamente Buenos Aires también, pues en la gestión anterior y en esta es la misma persona, y ahí yo creo que hay algo más personal de la valoración que esta persona en su vida profesional tiene por el acceso a la información. Pero tiene una participación muy activa, y después, no. De hecho, cada propuesta que nosotros hacemos desde la presidencia del Consejo pedimos feedback de informes o situación provincial, no nos manda ninguno, o propuestas de un plan anual y no recibimos ninguno. Y no tenemos representantes de todas las provincias, por ejemplo, decía que San Juan no tiene representante. Así que podríamos llamarla la triste historia del Consejo Federal para la Transparencia en términos de acceso a la información pública, porque no logramos el compromiso de las provincias en sumarse a este consejo. Repaso 2 preguntas que me habían hecho. Espérenme un minuto. Bueno, y hasta ahí terminamos, ¿no? Es posible acceder a información. Queda tranquila que ahí terminábamos. Ah, sí. Sí, se puede. A ver, la idea es que la transparencia activa, le contesto a Mariana, que pregunta si es posible acceder a información pública que ya otra persona haya logrado. Imagino que pedís lo que ya otro buscó, pero que en tu pedido no te lo quieran dar. Eso puede pasar, digo, y eso es una forma de pedir información para controlar al Estado. Digo, deberían no importar quién la pide, pero a veces importa, qué sé yo, ese es un mal funcionamiento de la administración y de la implementación de la ley. No te puedo decir que no ocurra. Independientemente de la animosidad de no entregar información a determinada persona, por supuesto que uno puede pedir lo mismo que pidió otro y puede pedir información actualizada. La idea de la transparencia activa, que yo cuento esto que hoy hablamos de transparencia activa y hace 10 años no hablábamos, el 1172, por ejemplo, no incorporaba transparencia activa, y no, porque no se sabía, pero hoy los sueldos de los funcionarios, o el listado de personal, o las declaraciones juradas, o las compras y contrataciones, tienen que estar en transparencia activa, porque es información frecuentemente solicitada. ¿Sí? Entonces las administraciones aprenden y dicen, bueno, esto me lo preguntan todo el tiempo, lo publico en transparencia activa, ¿sí? Entonces muchas veces lo que puede pasar es que alguien pregunte y el organismo diga si hay buena fe y no limitan el acceso a si sos A o B, que te deriven a esa página porque la información ya existe, ¿sí? No tienen que volver a producirla, te pueden mandar a transparencia activa o te pueden entregar una información ya producida. Sigo con las preguntas. Esperen porque tengo un problema con el cursor que no me baja. A ver, Kat, había una de si hay juicios al Estado. Hay juicios al Estado por retener información pública. Que yo sepa, ahí logré, que yo sepa juicios al Estado, no conozco. Hay casos judicializados, obviamente, pero en el caso CIPEC, por ejemplo, se obligó al Ministerio de Desarrollo Social a publicar los listados de beneficiarios y no lo publicaron, y la ONG no siguió el caso, no ejecutó el acto, la sentencia, y entonces no pasó nada.
A ver, ¿qué más? Pero ¿quién sería máxima autoridad en las materias provincias? Eso depende de la provincia. Yo no sé, depende de dónde esté la agenda de transparencia de acceso a la información. A veces cambia, a veces está en la Secretaría de Gobierno, hay un Ministerio de Modernización. La verdad, quién es la máxima autoridad, por eso depende de las provincias. Si fuera por la Presidencia de la Nación, diría dedo este y este. Le queda en la autonomía provincial reconocer quién es su máxima autoridad en la materia, por dónde tiene situado o dónde tiene esta agenda y estas políticas públicas. ¿Cuál es el ámbito de reclamo en las provincias ante la falta de respuesta? Ay, a mi juego me llamaron, Katia, que siempre hablamos de mi arenga. Depende, ya les hice ahí ya me empiezo a hablar como fanática del tema y no como directora nacional de acceso a la información. Deban disculparme si corresponde o no. Yo trabajo en esto hace mucho tiempo y antes de ser funcionaria de este tema, fui activista de este tema, así que soy una creyente de esto. No sé, en la agencia una cosa que se da particular, también porque es un organismo nuevo tal vez, es que la mayoría de los que estamos ahí creemos fervientemente en el derecho a acceso a la información y en el de protección de datos personales, pero hablo desde la Dirección de Acceso, creemos mucho en lo que hacemos, mucho. Entonces ahora les hablo un poco bajo esta creencia. Un poco lo repasé, algunas reconocen órganos órganos administrativos, instancias administrativas de reclamo, Ciudad de Buenos Aires, repasé San Luis, no sé si funciona, Ciudad de Buenos Aires funciona, Mendoza no sé si funciona, pero lo reconoce, las dispone. Si no, está la justicia, y hay que animarse a ir a la justicia. Y yo no me animaría a decirle a cualquier ciudadano o ciudadana a pie, como se le suele decir, que animate y anda a la justicia. A las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas, ahí es cuando Majo por ahí me odia en este instante, cuando yo digo, bueno, fopean las redes, la red de Fopea o las subredes u otras redes periodísticas que se animen a ir a la justicia. Y me pueden decir, bueno, pará, pero vos sabés si la justicia nacional no es muy independiente de lo que pueden ser los tribunales provinciales. Y sí, pero también se escala. Y como decíamos los otros días, se escala y puede llegar a corte. Y lunes y miércoles repetí, hay un caso en Salta donde en primera instancia se falló en contra y se continuó y se apeló y Cámara favoreció y llegó a corte y la corte hizo lugar al reclamo, al caso, ¿sí? Y hoy está en corte un caso que se iniciaron en los tribunales provinciales de Salta sobre las pruebas a aprender. Digo, qué sé yo, por ahí no es lo común, pero puede pasar. Y entonces lo que hay que visibilizar el tema. Como yo les decía, son normas que necesitan ser visibilizadas, implican cambios culturales, no es una frase hecha el cambio cultural. Implican cambios culturales, les decía, la administración pública más o menos empezó en 2003 esto, con idas, venidas, pero hoy nos es fácil a nosotros hablarle a un montón de gente que tiene memoria de la existencia de estas regulaciones. Sí. En los casos de las provincias donde hay poca alternancia en el gobierno, ¿eso se vuelve más habitual, la negativa a entregar información? Eso la verdad es que yo me imagino que sí, obviamente. Lo saben más ustedes, las personas que están hoy acá, cómo viene siendo. La verdad es que cuando uno ve las cantidad de solicitudes que hay, es muy poquita. También me pasa cuando nos sentamos en el Consejo
federal y porque soy además funcionaria pública, no voy a decir de qué provincia, pero nos dicen, no, pero viene la diputada fulano que yo sé que es de la oposición y nos quiere jorobar y entonces viene y nos pide, o a ese periodista ya sé para qué la pide, ¿por qué no nos dice? ¿Por qué no nos dice para qué la quiere? Y yo pongo cara de póker junto a Eduardo Bertoni, le decimos, bueno, no es que no es importante pedir motivo, no importa si es diputada, lo pueden pedir igual la solicitud, uno hace como que no se va a espantar y decirle, no como. Pero ese no como es casi un par mío, ¿sí? Y hablamos lenguajes totalmente distintos. Entonces necesitamos la comunidad de acceso, y esto es un trabajo dificilísimo, pero dale, lo hicimos en Nación, cuando nadie hablaba de esto, llevar esto que se logró en Nación a las jurisdicciones subnacionales, es re difícil. Comunidad, están en las redes que promueven el derecho a acceso a la información pública en las provincias, sociedad civil, academia, hay miles, digo, es por momentos, hay universidades, académicos provinciales que trabajan, ustedes mismos que están hoy sentados acá, digo, es un tema de agenda, no van a obtener la nota para el día siguiente, la nota del diario, de la radio, de la tele, no es un instrumento para satisfacer la noticia del día a día, es un instrumento para trabajos de investigación, para notas que llevan la recopilación de informes, cuántas notas, la verdad, de etapa se han hecho por pedidos de información, lo digo siempre, de La Nación Data, que son obviamente muy dateros, y hacen muchas solicitudes de información, y con eso, y hacen reclamos. El periodista hace el reclamo, hace la solicitud y hace el reclamo, y después del reclamo eso deriva en una nota de Alconada Mon, no sé, digo para decirles, lo hemos visto en las tapas. Entonces no resuelve por ahí, no es la herramienta del periodista, pero es del día a día, es una muy buena herramienta para crear periodismo, para hacer periodismo de investigación. Pero ¿quién paga los gastos judiciales para ir a la justicia? Bueno, no, ahí que... Yo te digo, si forma parte de una... Por eso yo no se los digo a los ciudadanos, no instaría a la ciudadanía a pie a hacer eso. En general, las organizaciones de la sociedad civil tienen fondos, hay organizaciones que lo hacen pro bono, así a nivel nacional, así Poder Ciudadano tienen legitimación y tienen un área de pro bono donde la clínica jurídica lleva casos de acceso a la información, entonces uno se puede acercar a la ONG y te llevan adelante el caso de manera gratuita. A nivel provincial debe haber. No, yo no tengo todas las respuestas. Sí, no, después no te lo paga, te lo pagará tu medio si es un medio que quiere llevar el caso a los tribunales. No digo que es un camino de rosas, es un camino de astillas sobre todo, pero porque es un camino de astillas o de espinas, no lo iniciamos y entonces hay un verdadero gap entre lo que pasa en la nación y lo que pasa en las provincias. Es realmente una diferencia enorme. Sí, obvio, ahora termino de abrir y Flor lo haces. Hay una diferencia enorme entre la realidad nacional y la realidad provincial. Y eso requiere el trabajo de las múltiples partes. La administración por sí sola no la va a cambiar. Y puedo decir más, la ley de Mendoza, que no sé si hay periodistas de Mendoza, la ley mendocina, que es muy buena, va a quedar totalmente aplastada si no se usa. Y es un esfuerzo que ocupó, porque como verán, no son normas. Las normas de acceso de información implican de alguna manera delegar poder en la ciudadanía, poder en medios, poder, porque quien tiene la información tiene poder, y si yo permito fácilmente acceder a esa información, estoy delegando poder. Son normas que le son, entre comillas,
caras a la política, dale. ¿Me vas a pedir eso? ¿En serio? ¿Tengo que transparentar todo lo que hago cuando me es mucho más fácil no tener que transparentar todo lo que hago? Siempre que nos miran nos portamos mejor, eso es obvio. Todos, en nuestras casas, en cualquier lado, nos portamos mejor si nos miran. Bueno, en el Estado lo mismo, en la administración también, y es medio a veces decir, ay, no, a nosotros mismos nos pasa de nuevo, está pidiendo esto, pero qué pesadilla. Y yo que creo en esto, imagínense los que no creen en esto. Son normas que son muy caras a la política. Entonces, si no se usan, se archivan y ¿sabes qué? ¿Para qué si nadie la quiere? Flor. Digo Flor porque te pusiste Flor, Florencia, Ya perdón. La confianza. No, sí, todo el mundo me dice Flor. Te hago una consulta por acá porque es muy largo, si no. Hace un poco de tiempo hice una consulta sobre, al Ministerio de Salud, específicamente para un informe, fue muy específica, ¿no? Sobre datos numéricos en cualquier lugar de Argentina, del 2007 para acá, de casos registrados de anorexia y bulimia. Y bueno, primero que tardaron, la verdad que se pasaron del plazo, pero ese no sería el problema, sino que me llamó la atención la respuesta, que o sea, yo no sé si es correcta o no, pero lo que me dijeron es que remitían en el presente expediente de devolución, ya que el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad no tiene registros. Y la verdad que me pareció un poco raro. Es un error. Esa respuesta es un error. Bueno, esa es la respuesta. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue la respuesta? Sí. Yo te digo, jueves 2 de julio del 2020. O sea, imagínate, un mes antes, yo había empezado, más de un mes antes empecé con todo eso. Entonces hice un reclamo. ¿A la agencia? Claro, y la agencia lo que me dijo es, aparte de todo esto, yo obviamente soy periodista, no abogada, así que yo con mi amiga abogada, releyéndome todo, la respuesta que me dieron es, como que ellos me respondieron, porque yo dije, mi reclamo fue como no me respondieron. Bueno, no, ahí te voy a decir. Me respondieron. No. Bueno, pero ahí hay un tema. Está perfecto lo que decís. Nosotros, cuando... Esa es una reglamentación específica que hizo la agencia. Primero, la respuesta del Ministerio de Salud a todas luces es incorrecta. En primer lugar, porque el Estado debe llevar registro de sus actos, aunque sea y es insólito que digan que un programa de obesidad y nutrición no tiene registro de determinadas cuestiones. Obviamente te deberían haber dado números agregados porque ahí hay datos sensibles que son los temas de salud, ¿no? Cualquier dato vinculado a la salud es un dato sensible y no se da, pero sí obviamente en números agregados. Lo que pasó acá, intuyo, es que, y yo creo que por ahí estamos a tiempo, después lo podemos ver en privado, me escribís para no aburrir. La ley dice que el silencio de la administración implica denegatoria injustificada y la denegatoria injustificada implica la entrega de la información, ¿sí? Eso dice la ley. No contestás a los 15 días o 15 días de prórroga, no contestaste, es denegatoria injustificada, no podés decirme nada, no me podés plantear excepciones en esta instancia, entrega la información. ¡Wow! Fue como, chau, los legisladores fueron lo máximo. Cuando vas te sentás a implementar eso, decís, me quiero morir, porque si se olvidó de contestar o no contestó un funcionario, un empleado de la mesa de entrada, si no le dio trámite, y en este caso es esta pregunta, pero piden algo de seguridad nacional, nosotros como agencia vamos a obligar a entregar una información sin interponer excepciones válidas, tal vez porque un empleado llano no tramitó la solicitud y es un motivo de silencio. ¿Se entiende? Es como decir, nosotros no le podemos, también hay una obligación como funcionario público de no poner en riesgo la seguridad nacional porque alguien no hizo bien su trabajo. Entonces lo que nosotros establecimos por resolución al principio, enero, febrero de 2004, fue darle a los organismos una instancia de alguna manera, descargo. Contra los tiempos de la agencia, no le cambian nada al reclamante. Que en esos 30 días que nosotros tenemos para resolver,
los primeros 5 el organismo pueda hacer su descargo. Y en ese descargo, a veces, logramos que o entreguen la información, o decir, ay, se me traspapeló, uy, qué mal, no la entregué, que mejoren la fundamentación, o que se vea que, che, no, pará, yo le entregué esto, y el solicitante en realidad, como yo dije al principio, no nos había adjuntado las copias de todo el expediente. Entonces, no, ahí lo cerramos. Cuando vos viniste a la agencia, o te presentaste en reclamo ante la agencia, el reclamo fue por silencio, ¿sí? Claro. Y el organismo respondió. Entonces nosotros como agencia no nos podemos tomar, en este caso es muy obvio, pero tenemos que ser generales en la resolución de los casos, digo, cuando establecemos procesos, procedimientos. Nosotros no nos podemos tomar la atribución de que el solicitante crea que está satisfecho o esté satisfecho con la respuesta. Entonces lo que establecimos fue una instancia de archivo. Nosotros no cerramos, no es que te decimos te rechazamos el reclamo, no es un rechazo. Lo que decimos es archivamos esto, no es una resolución, la agencia no resolvió, como dice el artículo 17, que es intima o rechaza, intima al organismo o rechaza el reclamo, sino que cambió el objeto del reclamo. Ahora vos me tenés que volver a hacer, y es medio burocrático, pero tiene que ver con todas estas otras situaciones, tenés que hacer un nuevo reclamo diciéndome lo que me contestaron es peras. No es manzana. Exacto, eso es lo que decía, o sea, que Eso no es lo que habían hecho decía. silencio, sino que ellos respondieron, si a mí no me gusta la respuesta es otra Exacto. cosa. Y hemos tenido un montón de críticas por eso, porque decir, dale, me estás volviendo a pedir, y bueno, te estoy volviendo a pedir porque en muchos casos es necesario, y a veces se notifican por TAD y entonces ya nos presentaron el reclamo, o sea, se notificaron por TAD de la respuesta y entonces ya nos presentan el reclamo a algunos solicitantes frecuentes antes que nosotros le notifiquemos el archivo, ¿entendés? Ya sabemos, y ahí armamos todo junto. Entonces, por ahí estamos en tiempo, en plazo, si querés hacer un reclamo por esa respuesta, estamos a tiempo por los plazos administrativos y si no, vemos cómo lo subsanamos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. ¿Qué más? Nos quedan 8 Había minutos. una pregunta en el chat Sí. con el tema de si hay un banco de datos. Yo ahí y hablaban también del tema de que si ya había alguna respuesta otorgada si uno pide la misma información. Yo Sí, acá eso lo único ya que iba a respondí. acotar, como para que vos menciones, es el tema de solicitudes frecuentes, que es lo que estamos armando. Sí. ¿Por qué? No hay, a ver, hoy no hay un banco de datos. Me causa gracia los comentarios. Hoy no hay un banco de datos. Sí, lo que prevé la ley es que se arme un índice de información. No es un índice, les encantó a los legisladores a todo ponerle índice. No es un índice, es un listado por organismo de información frecuentemente solicitada. Que eso haga esto, ayudar a la búsqueda. Entonces que vos, que uno, si va a hacer una solicitud, primero entre ahí a ver si ya está respondida, ¿sí? Y en eso estamos trabajando justo este año para, ustedes van a decir, pero a 3 años están trabajando en esto, somos re poquitos, chicos, estamos avanzando. Y si establecimos prioridades, primero resolvemos todos los reclamos, que es lo más importante, y después avanzamos en lo nuevo. Ahora te contesto, Flor, para no olvidarme. Bueno, estamos avanzando en la creación de este banco, de este índice, como lo nombra la ley, y va a estar publicada. Entonces va a haber esa suerte de banco de datos, supongo que a finales de este año, Kat, me sabrás decir si antes por ahí, pero Puede llegar a ser octubre. Wow, octubre iba a ser hermoso. Y transparencia activa no es un banco de datos, pero muchas veces la información está en transparencia activa, ¿sí? La ley establece en el artículo 32,
en el artículo 32 establece las obligaciones de transparencia activa, pero los organismos obviamente pueden sumar más información a transparencia activa, organismos nacionales. No es un banco de datos, pero ahí muchas veces, por lo menos el principio de la información, el principio de la búsqueda, se puede obtener determinada información en transparencia activa. ¿Qué hacemos con los municipios? En el GBA son casi feudos. Sí, las provincias también, de la misma manera que hay autonomía provincial y autonomía municipal. Hay muchas esto que yo les decía que iba así en aumento de provincia a nación, la entrada en vigencia de normas, que primero fueran las provincias, lo mismo pasó con mucha fuerza. Mediados de los 2000 hubo un montón de ordenanzas municipales que reglamentaban el ejercicio del derecho en el ámbito municipal. De nuevo, es muy difícil, pero no es un trabajo solo de la voluntad política. La voluntad política más vale que es indispensable, pero no va a haber costo para los políticos y las políticas que no reconozcan el derecho de acceso a la información si no hay sociedad civil, y en esto meto organizaciones, personas, periodistas, que no lo reclamen como derecho. No hay. Hoy, por ejemplo, el Poder Ejecutivo funciona en términos de acceso a la información mucho mejor que el Poder Legislativo, ni hablar, y que los poderes vinculados a la justicia. El Congreso, a pesar de que la ley va a cumplir 3 años y que está obligado a tener su órgano garante, aún no creó un órgano garante, no tiene ningún costo, no hay costo, nadie sale. Es un derecho que es muy poco costoso no cumplirlo para la administración, para el Estado un poco más. Se reconoce este derecho, valga la redundancia, pero después no tiene. Y yo creo que ustedes como periodistas tienen un rol fundamental en visibilizarlo. El otro día les decía, es probable que en los medios locales sea muy difícil, que la línea editorial, saquen un usuario de Twitter si no es de ustedes, con otro nombre, con un apodo, hagan un blog, hagan blogs comunes, hagan posteos de Facebook, qué sé yo. Hoy las redes nos permiten difundir los temas muchísimo más. El otro día el presidente sacó los nuevos temas del distanciamiento obligatorio por redes, hizo el anuncio. Bueno, usemos las redes. Si los medios tradicionales no nos sirven, porque tenemos la línea, la línea editorial difícil, bueno, usemos para promover, vincular, visibilizar, denunciar. Y ahí los periodistas, al igual que sociedad civil organizada, son claves. Para mí son actores y actoras claves de la creación de la comunidad y de empujar esto. Son claves. Bueno, Eugenia, creo que no hay más consultas. No sé si alguien quiere levantar la mano, pueden encender el micrófono si quieren hacer alguna pregunta de manera directa sin tener que escribir en el chat. Bueno, creo que Eugenia se nota lo apasionada que está por el tema. Me voy a ir a cosechar frutillas al sur. Quiero decirles que ya di por el acceso a la información todo lo que podía dar en la vida. Más no me van a pedir. Termino acá, no acá de FOPEA, termino estos años y me voy. Ya está. Espero. Bueno, lo que ha quedado claro es el rol activo que tenemos los ciudadanos en general y los periodistas en particular. De hecho, los que se hayan perdido el comienzo del taller, Eugenia hablaba de cómo fue sancionada la ley nacional, y que fue sancionada a instancias de las presiones que ejercieron los propios ciudadanos, las organizaciones civiles, algunos partidos políticos, que es una ley que salió casi por presión popular. No, y te voy a decir, ahora que nos queda un minuto para no robarles más, si uno mira lo que pasó en la región,
los periodistas y las redes de periodistas, las asociaciones periodísticas, tuvieron, a veces los empresarios de medios también, pero si no los periodistas, y las periodistas tuvieron un rol fundamental en la promoción de normas. No fue un actor menor en la sanción de las normas, en Paraguay, en Perú, originalmente en la Argentina, son muy importantes. Cuando ha intervenido el periodismo han salido las mejores normas. Bueno, la transparencia es una obligación del Estado, el derecho a pedir información es un derecho que tenemos todos, ciudadanos, extranjeros también, todas las personas tienen derecho a peticionar al Estado a que entregue los datos que son públicos. Obviamente ya Eugenia explicó que hay alguna información que está exceptuada, la que refiere fundamentalmente a la seguridad nacional, pero uno puede solicitarla y el Estado le dirá por qué no se la entrega en todo caso. Y bueno, este es el último de los 3 talleres que organizamos para esta semana. Tal vez más adelante, si hay alguna información adicional o nuevo interés, o tal vez el tema de los datos personales, que también es un capítulo interesantísimo dentro de lo que es el manejo de la información para los periodistas, podamos volver a encontrarnos. Les aconsejo que sigan a la agencia en redes, es AAIP Argentina, y FOPEA es obviamente @FOPEA, síganos por información en el caso de FOPEA de otras capacitaciones, tanto en estas que hacen al trabajo periodístico con datos, como también al manejo de los datos a través de las herramientas digitales de las que disponemos. Ustedes saben que la red de capacitaciones en herramientas de Google está vigente y sigue recorriendo el país. Vamos a estar en Gran Buenos Aires, en Corrientes, en Tucumán, en las próximas semanas, con diferentes niveles y diferentes temas, así que toda esa información la van a encontrar en las redes. La semana que viene, ya ahora que cumplimos el ciclo de los talleres, van a estar los videos, el de la charla de Eduardo Bertoni de la semana pasada ya está subido al canal de YouTube de FOPEA, que es FOPEA TV, y la semana que viene van a estar subidos los videos de estos 3 talleres que dio Eugenia esta semana. Así que los que necesiten volver a verlo para repasar la información, o se hayan perdido alguna parte, o quieran verlos de las otras regiones, los van a tener a disposición. Eugenia, agradecerte mucho a vos, a Katia y a Guadalupe por Sí, muchas la buena gracias. voluntad. No, gracias. Repito las palabras iniciales, pero ahora ya al final. Gracias Majo, gracias Katia por facilitar este encuentro con Majo. Gracias a todos y todas ustedes, son un montón y muchas más cámaras encendidas, así que fue mucho más fácil. Construyamos comunidad, nos toca un día estar de un lado y otro día de otro, pero yo creo que la importancia es la comunidad. No es ser un periodista o ciudadano, miembro de sociedad civil o funcionario, sino creer en este derecho, creer que es importante para el funcionamiento de las instituciones, para ejercer derechos, pero somos comunidad, y la comunidad se va moviendo y nos vamos ayudando y colaborando, así que súmense a la comunidad, gracias por organizar esto, yo creo que sirve un montón, y nada, promuévanlo, hagan las que hay que hacer, lo que haya que hacer a nivel provincial. Es muy frustrante, pero cuando se logra es muy reconfortante, así que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias Eugenia, muchísimas gracias a todos los que participaron, estén atentos entonces a las nuevas capacitaciones, los socios van a tener alguna actividad que es exclusiva para socios, pido disculpas a los que no son socios, pero pueden acercarse a FOPEA y formar parte de la comunidad de FOPEA. Vamos a tener una actividad muy especial para nosotros porque se cumplen los 30 años del crimen de María Soledad Morales, hay muchos jóvenes que nacieron después de eso, pero fue un caso emblemático también para los policiales, para la política y para el periodismo también. Así que estén atentos a los mensajes del foro porque va a haber una actividad relacionada con eso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chau. Adiós. Cuídense.